Radio Pyme presenta Liderazgo con Carácter, con Vero Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vero Rodríguez y regresamos a Liderazgo con Carácter. Como cada episodio, muy contenta de saludarte y de agradecerte que sin importar el rinconcito del planeta, el día o la hora en la que nos escuches o nos veas, gracias por conectar tu energía con la mía. Y bueno, pues el episodio pasado nos quedamos muy metidos en la cuestión del carácter. Y bueno, hemos estado hablando de este carácter bajo presión, ¿no? Hemos visto qué significa el carácter, hemos revisado estos dos laboratorios históricos extraordinarios que aterrizamos con Churchill, con Lincoln, con ejemplos reales. Y el día de hoy aterrizaremos todo eso en México, en tu realidad, en la pyme mexicana del siglo XXI, porque definitivamente el contexto importa. Y el contexto del empresario mexicano en este momento histórico tiene una presión muy particular que merece nombrarse con honestidad. Así que buscando, como lo dijimos en el episodio pasado, ser congruentes y coherentes con nuestra consistencia, con nuestra honestidad, con nuestra humildad, con el propósito claro y la resiliencia, pues sentémonos a platicar el día de hoy el entorno que está forjando el carácter del empresario mexicano. ¿Cuál es el contexto en el que estamos el día de hoy, donde las pymes en México que generan el 52% del Producto Interno Bruto Nacional y el 72% del empleo formal? Y esto según datos del INEGI del 2023. El 80% de las nuevas empresas en México no supera los 2 años de vida. O sea, estas cifras son escalofriantes. El costo de financiamiento para pymes en México se situó entre el 18 y el 36% anual en el 2023. Y esto lo dijo la Conducef y el Banco de México. O sea, todo lo que estás invirtiendo para que una empresa funcione, para que un sueño se consolide. Y México ocupó el lugar 60 de 190 países en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial. ¿Cuántos de esos sobreviven hoy? La informalidad representa el 55.2% de la población ocupada en México. El puestecito, las papitas del tianguis, los semáforos, lo que presiona a las empresas formales con competencia desleal y distorsiones de mercado. O sea, entramos en un conflicto, en un contexto, y no lo digo para desmoralizar, lo digo porque si vas a construir carácter, necesitas saber en dónde estás parado y contra qué estás construyendo. Principio de realidad, como lo llamamos en terapia. El empresario mexicano enfrenta una presión tal que Lincoln y Churchill no conocieron. Son otros conflictos, otra presión. La de construir en un entorno, en un contexto como el nuestro, donde las reglas del juego cambian con frecuencia, depende quién, depende dónde, depende cuándo, donde el acceso al capital es caro, donde la informalidad distorsionada, pues se distorsiona la competencia y donde el Estado pues no siempre es tu aliado, ¿no? A pesar de todo eso, o quizás por todo eso, para no tomarnos desde la víctima, sino desde la responsabilidad, quizás por todo eso hay algo en el carácter del empresario mexicano que merece reconocerse. Y aunque suene a chiste y es anécdota, pues lo podemos ver en estos programas de estadounidenses que regalan dinero en este 2026 que se hizo viral, este mexicano famoso, donde lo que hace que sea la diferencia es el carácter, ¿no? ¿Dónde te forjaste? ¿Qué te hiciste? ¿De qué contexto saliste? El carácter que ya está ahí. Y felicidades, creo que es importante y hoy es el episodio para reconocernos porque existen historias de empresarios mexicanos que ilustran exactamente lo que hemos estado hablando en otros episodios, casos documentados, verificables, que muestran que el carácter bajo presión no es solo cosa de libros de historia, ¿no? Y una de las empresas que me gusta mucho, no su producto, sin embargo la empresa, por ejemplo, Grupo Bimbo, el carácter en la crisis económica de 1995, cuando estalló el error de diciembre, entre muchas comillas, por supuesto, muchos de nosotros nos vamos a acordar, y el peso mexicano se devaluó más del 50% en semanas, o sea, fue una cosa catastrófica. Grupo Bimbo enfrentó una situación crítica
Digo, ellos y muchos más, ¿no? Pero específicamente en este caso, sus deudas en dólares se duplicaron de la noche a la mañana, de manera inesperada, por supuesto, que esa es la crisis, eso es lo inesperado de lo que hablamos incluso biológicamente en el episodio pasado. La empresa tenía opciones: despidos masivos, reducción de calidad, renegociaciones, buscar de manera agresiva estas nuevas negociaciones con proveedores pequeños. Uf. Y sin embargo, Lorenzo Servittig, entonces presidente de Bimbo, tomó una decisión de carácter que fue proteger el empleo de sus más de 60,000 trabajadores y mantener sus compromisos con proveedores locales. Lorenzo, buscando eficiencias operativas sin sacrificar personas. Y esa decisión fue dolorosa en el corto plazo y construyó una lealtad institucional que ayudó a convertir a Bimbo en la panificadora más grande del mundo. O sea, hoy opera en 33 países y emplea a más de 140,000 personas, o sea, más del doble de lo que en 1995 vivió. Y esta fuente es historia corporativa de Grupo Bimbo, documentada en reportes anuales y en el libro Empresa y Responsabilidad Social, se llama, sí, del mismo Lorenzo Servitelle, de Editorial Trillas, búscanlo. Se escribió en el 2004. Y bueno, Bimbo es una empresa que ha hecho, o al menos había hecho, todo hablando de carácter, ¿no? De quienes han estado como directivos, como presidentes en ese entonces, este personaje, y las decisiones que hicieron la diferencia, ¿no? El caso 2, por ejemplo, el empresario invisible de la pandemia. Cuando llegó el COVID del año 2020, Coparmex documentó que más de 1,000,000 de micro, pequeñas y medianas empresas cerraron definitivamente en México. Más de 1,000,000. Pero también documentó algo menos visible: miles de empresas que sobrevivieron no porque tuvieran más capital o tecnología, sino porque su liderazgo mantuvo cohesión de carácter. Y esto se refuerza, por supuesto, en el 2021 con un estudio del IPADE Business School sobre 230 pymes mexicanas que sobrevivieron la pandemia, y encontró que el factor diferenciador más consistente no era el sector, ni el tamaño, ni el acceso a apoyos gubernamentales, era la calidad de liderazgo. Entonces, específicamente, la capacidad del líder de comunicar con honestidad, tomar decisiones bajo incertidumbre, que más incertidumbre que una pandemia, que es de las últimas cosas terribles que bueno, muchas terribles, pero la más a nivel mundial, y mantener la confianza de su equipo, pues hizo muchísima diferencia. Y hay un manual, un cuaderno de trabajo que se llama Liderazgo Empresarial en Tiempos de Crisis, Lecciones de la Pandemia en México, es del IPADE también, del 2021. Hay mucha información valiosa, hay muchos ejemplos valiosos mexicanos, que es el contexto que en este episodio nos lleva a la reflexión. La pandemia fue, y somos sobrevivientes de ello, en el más literal de los sentidos, un revelador de carácter masivo. Y lo que reveló es que el carácter del líder no es un lujo, es infraestructura. Porque ya lo decíamos en el episodio pasado, es una cuenta que se abre en tiempo de crisis y le vas metiendo todos los días. Entonces, cuando hablamos de patrones de carácter, pues los que más cuestan en la pyme mexicana, podemos hablar de 4 patrones de carácter que aparecen repetidamente bajo, al menos en mi trabajo clínico con empresarios y emprendedores, y en investigación documentada. Estos 4 patrones de carácter que aparecen repetidamente como los más costosos en el contexto pyme mexicano. Vamos a empezar con esto porque nos aplica muchas veces a muchos mexicanos. Y el primer patrón, que a mí me ha tocado compartir los 4, por eso los comparto, porque repetidamente escuchas el llamero, ¿no? Este llamero crónico, esta tendencia a posponer, a claudicar, a dejar para después difíciles decisiones esperando el momento perfecto. Esta tendencia a posponer decisiones difíciles esperando el momento perfecto. Y yo tengo otra frase que me gusta mucho que dice: más vale hecho que perfecto.
¿no? Entonces, en la presión se convierte en parálisis que empeora el problema. O sea, cuando tú estás en un momento de crisis, de presión, y sientes en todo tu cuerpo el deseo de ya mero, híjoles, esto solamente habla de postergación, esto habla de claudicar, esto habla de posponer. Necesitas tomar las decisiones y el verdadero carácter, aunque no siente la certeza, las toma. El patrón número 2 de carácter que aparece repetidamente como los más costosos en el contexto pyme mexicano es la cultura del cómo te ves. Priorizar la apariencia de control y éxito, ¿no? De ser wow, de jugar golf todas las mañanas aunque debas la mensualidad del club. Cuando tú priorizas la apariencia de control y éxito sobre la honestidad de la situación, no solamente te estás saboteando a ti, estás saboteando a tu equipo. Y esto hace que las crisis se reconozcan tarde y se atiendan tarde, peor de tarde. ¿Por qué? Porque ya no hay credibilidad en ti y tú sigues cuidando la imagen que no va en esa congruencia, en esa honestidad de la situación, ¿no? Estamos en crisis y tú haces como que no pasa nada. Imagínate la confianza que generas en tu equipo. El patrón número 3 es el centralismo excesivo. Híjoles, esto, aunque no haya en crisis, pasa. El líder que no delega porque nadie lo hace como él. Hemos hablado muchísimo en episodios pasados y te invito a que nos escribas comentarios. eh, Estamos para apoyarte. El líder que no delega porque nadie lo hace como yo. Eso ya lo hemos hablado en otros episodios. Escucha los episodios, dime qué opinas. Sobre todo bajo presión, ¿no? Es que si estamos bajo presión, soy yo el que mejor lo hace, soy yo el que requiere resolverlo. Y este patrón genera un cuello de botella que ahoga a la organización. Y de verdad no lo he visto ni una ni dos veces. Tristemente, es mucho de lo que hace que las empresas mexicanas, las pymes, terminen por quebrar, por cerrar, ¿no? Entonces, el centralismo excesivo, el yo lo hago, el yo soy el mejor, el nadie lo hace como yo, de verdad que es un cáncer para cualquier empresa, cualquier proyecto, cualquier sueño. Y bueno, pues no menos importante el cuarto patrón, la lealtad como criterio único. ¿A qué me refiero? Mantener a personas leales aunque no sean competentes. Dios, Padre, el sistema en este país, las escuelas, los hospitales, las iglesias, mantienen personas por lealtad, entre comillas, aunque no sean competentes. Y muchísimas veces son la manzana podrida. En momentos de presión, este patrón puede destruir organizaciones porque no cuentas con ellos, porque no tienen la competencia, las habilidades, el compromiso, la lealtad. La gente no cree en ellos porque todo el mundo nos damos cuenta cuando el sistema está intoxicado. El hermano del primo del carnal del amigo, la lealtad como criterio único no salva empresas. Y bueno, la buena noticia. Y la buena noticia es que todos estos patrones son modificables. Llámame. Llave ya. No fáciles de cambiar, definitivamente. Nada de esto se hizo de un día para otro. Me encanta porque lo veo con mis pacientes en terapia o contigo que quieres resolver un conflicto que duró meses o años haciéndose, una herida que tiene años viviendo contigo, apretando tus botones emocionales y tú quieres resolverlo en una decisión, en un día. No son fáciles de cambiar, son modificables. Porque el carácter del que hemos estado hablando estos últimos episodios, como ya lo estableció Aristóteles, o sea, no estoy hablando de ahorita 2000, 1900, no, Aristóteles, y confirma la neurociencia moderna, es la plasticidad, neuroplasticidad. Se puede desarrollar, se puede entrenar, se puede forjar. Gracias a nuestro cerebro, incluso la biología, la neuroplasticidad es, tenemos la habilidad de cambiar. Y esto me lleva a quererte compartir el día de hoy los 5 momentos específicos en la vida de un empresario o de un emprendedor donde el carácter se revela con mayor claridad. Estamos hablando de México, ya pusimos el contexto, sitúate tú en tu realidad, con tus compromisos, con tu característica, con tu equipo, con tu carácter. Yo los llamo momentos de presión reveladora. Y para cada uno voy a darte la pregunta de carácter que ese momento plantea. Entonces, siéntate, sírvete tu café, tu té, tu vaso de agua, apunta y escucha con honestidad. No con la versión de ti que quieres proyectar. Nadie te está viendo, solo estamos tú y yo, sino con la versión que realmente has sido en esos momentos. Y vamos con el momento número 1, el momento del dinero escaso. La caja está en cero,
o en rojo, los proveedores esperan, la nómina se acerca, debes dinero y tienes que decidir a quién pagas primero, a quién le dices qué cosa y cómo te comportas cuando el dinero no alcanza. ¿Cuál es la pregunta? ¿Soy honesto sobre la situación real con quienes necesitan saberlo? ¿O gestiono la imagen por encima de la verdad? No, 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 todo está bien y entonces miento y entonces te pago mañana, pero el mañana nunca llega. Y lo digo de verdad, el 82% de los fracasos de pymes están relacionados con problemas de flujo de caja. No te pagas como dueño, no tienes un control de los ingresos y de los egresos. Y estoy hablando de finanzas básicas. O sea, yo tengo un curso de finanzas básicas respecto a tu personalidad, a la personalidad de tu equipo, colaboradores, directivos, gerentes, coordinadores, los que están realmente hombro a hombro contigo. Y la mayoría de esos fracasos son procedidos por meses de negación y comunicación inadecuada. Entonces, si ya vimos en el episodio pasado cómo Lincoln, cuando la guerra costaba más de lo presupuestado, fue al Congreso a pedir más fondos con la verdad sobre la situación y no disfrazó los números, ¿tú qué harías? Momento número 2, el momento de la traición. Un socio te falla, un empleado clave, tu de confianza, se va con tu cliente o con tu información, que pasa todo el tiempo. Un proveedor incumple en el momento crítico, ¿no? Te queda mal. Un colaborador de confianza te miente. Y ahí está la pregunta. ¿Reaccionas desde la rabia o respondes desde tus valores? Fíjate bien, reaccionas desde la rabia, es la parte visceral, la parte biológica que no tiene desarrollado su regulación emocional. Y entonces viene esta pregunta, ¿cómo trato a quien me falló? Especialmente cuando nadie me estaba mirando. ¿Cómo tratas a quien te traiciona? Hablando psicológicamente, que es mucho de lo que mi expertise me permite compartir contigo el día de hoy, hay un estudio que el 23% de los empleados globalmente está comprometido con su trabajo. En México el porcentaje es aún menor y la razón principal no es el dinero, el sueldo, la empresa, es que no sienten confianza en el liderazgo. Y esto ya lo había dicho en otro episodio porque me parece fundamental y es lo que me ha dado trabajo los últimos 25 años. Cuando el líder quiere de verdad ser líder y buscar la coherencia y la congruencia con su equipo, porque eso es lo que sostiene de verdad a sus empleados. Esta razón principal de la confianza en el liderazgo es lo que va a hacer que la gente sea leal a ti. Y cuando, por ejemplo, en esta conexión histórica, cuando el secretario Chase filtró críticas de Lincoln a la prensa, Lincoln no lo despidió inmediatamente. Esperó, evaluó y finalmente lo reemplazó. Entonces no fue una decisión colérica, visceral en el momento que era estratégicamente correcto. Esperar. O sea, no fue en ese instante, ay, habló de mí, córralo. No, 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 no. Esperó, evaluó y finalmente lo reemplazó en el momento que era estratégicamente correcto. Estratégicamente correcto, no en el momento en que su ego estaba herido. Y otra vez, volvemos a temas mexicanos donde aunque todo el mundo en el planeta, y aquí se aplica a todo el mundo, tenemos nuestro ego y nuestras heridas, ¿sigues dejando que él actúe? Tu ego, tu soberbia, tu herida, como lo quieras decir, en vez de ser inteligente, evaluar y hacer estratégicamente lo correcto. Y por supuesto, bueno, viene un momento número 3, ¿no? El momento del error propio. Tú tomaste una decisión errónea. Tomaste una decisión que salió mal. Una inversión que no funcionó, una contratación errónea, que por cierto salen carísimas cuando no tienes un apoyo para contratar a alguien que realmente cumpla lo que estás buscando. Y pues a lo mejor también una estrategia que falló. Y ahora tienes que hacerte cargo. Turu, turu, turu. Puedo decir me equivoqué sin construir una historia donde siempre alguien más tiene la culpa, buscando que alguien más pague los platos rotos. Puedo genuinamente aprender sin destruirme a mí mismo. Ponerme vulnerable ante la gente que requiere saber la verdad. Híjoles. Pues yo te cuento que un metaanálisis publicado en el 2007 sobre el impacto del feedback y el reconocimiento del error en el desempeño organizacional. Todo esto tiene que ver con la empresa.
En el feedback y en el reconocimiento del error en el desempeño organizacional, encontró que los líderes que modelan la aceptación del error tienen equipos con 31% mayor innovación y 28% menor rotación. O sea, no solamente generas lealtad, sino que estás generando más innovación y menos rotación de personal. ¿Por qué? Por ser honesto. ¿Por qué? Por ser humilde. ¿Por qué? Por estar abierto al feedback y a la retroalimentación. ¿Por qué? Por reconocer tus errores. Entonces, después de la derrota de Lincoln, que escribió en sus notas privadas, la culpa es mía por no haber sido más firme, no de los generales, no del enemigo. Híjoles, pues, ¿cuántas veces lo escribirías tú? ¿No? Entonces, estos 3 momentos de los 5 que te quiero compartir el día de hoy, pues te invito yo a la reflexión, porque lo que estamos buscando en este país es liderazgo con carácter, ¿no? Y viene este momento 4 donde se presenta una oportunidad de ganar dinero, ¿no? El momento de la tentación ética. Ahora sí que como las tentaciones. Y ganar dinero como pareciera fácil, ¿no? Ganar un contrato, resolver un problema de una manera que está en zona gris o claramente fuera de tus valores. Pero nadie se va a enterar. Y, híjoles, esto pasa tanto, qué triste. La pregunta de carácter es, ¿hago lo correcto cuando hacerlo me cuesta algo real? Porque estamos hablando de dinero, es mucho, muchísimo en cualquier sector de este país. Se mueve con mordidas, con acuerdos debajo los sobres, las platicadas, las invitadas al bar, al table, al restaurante, las reuniones antes o después del contrato. Y bueno, no es algo que no sepamos, ¿no? Tampoco es como que lo esté ventilando y, ups, nos acabamos de dar cuenta. No, es que aceptemos que vivimos en ese sistema. La pregunta es qué porcentaje de ti está involucrado en ese sistema y te das cuenta que tienes las consecuencias de ese sistema. Porque cuando hay quienes cambian naciones completas, como ya lo vimos con Lincoln, pues no solamente él, el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional en el 2023 ubica a México en el lugar 126, qué vergüenza, de 180 países. El costo económico de la corrupción en México equivale al 9%, y me parece poquito, pero sin embargo son los datos que hay, del Producto Interno Bruto anual según el INCO. O sea, el empresario que decide no participar en prácticas corruptas paga un costo real, y ese pago es carácter. Y bueno, claro, tú puedes decir, bueno, pues el carácter no me paga las cuentas, ni el SAT, ni la renta. Tienes toda la razón. Solamente aquí está la conexión histórica. Lincoln rechazó repetidamente presiones para hacer concesiones territoriales que habrían terminado la guerra antes, y a costa de abandonar el principio de la abolición de la esclavitud. Entonces, pues, híjoles, Estados Unidos no sería el Estados Unidos que conocemos si Lincoln hubiera tomado esas decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando que pueden generar resultados y empresas, sueños concretados, pymes consolidadas desde otro lugar? Y lo único que va a hacer que lo sepamos son las decisiones que tomas. Entonces, este último quinto momento es el momento del poder sobre otros, ¿no? Porque vamos en aumento. O sea, tienes la autoridad sobre alguien que depende de ti, un empleado vulnerable, un proveedor pequeño, un cliente que te necesita más de lo que tú lo necesitas a él. ¿Cómo usas ese poder? Y un ejemplo que conocemos todos es Walmart, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas hay que, déjame tu producto, ahí luego te pago 3 meses, 4 meses, 6 meses, cuando a veces es un negocio que está empezando? Eso, imagínate, te estoy dando mi producto que están haciendo para que lo vendas y me vas a pagar en 90 días. ¿Qué voy a hacer? Pero pues como yo tengo el poder sobre mi proveedor pequeño, ¿cómo usas tú ese poder? ¿Tratas a las personas con dignidad, incluso cuando tengas todo el poder para no hacerlo? Y no solo a la persona, su negocio, porque igual que el tuyo, tu proveedor o tu cliente que tienen un negocio como tú, pues también tuvieron días buenos, días malos, están comenzando, no es tan fácil. Y la pregunta es, ¿tu trato a las personas que no tienen poder sobre ti es el mismo que tu trato a las que sí lo tienen? ¿Cómo tratas a los directivos, a los gerentes, a los coordinadores, y cómo tratas al subordinado, al de la planta,
al de la maquila, al que está en las máquinas, al que te saca la basura todos los días de tu oficina. ¿Es el mismo trato? Y un modelo de liderazgo servicial desarrollado por Robert Greenleaf y ampliamente investigado en décadas posteriores, desde 1977, ha demostrado correlación positiva entre liderazgo servicial y retención de talento. Y la satisfacción del cliente y la rentabilidad a largo plazo. O sea, los 4 pilares fundamentales de una empresa: liderazgo servicial, retención de talento, satisfacción del cliente y rentabilidad a largo plazo, por un modelo de liderazgo servicial. Empresas como Airlines, Marriott International y Nordstrom son casos documentados de este modelo. Y todos las conocemos. Southwest también, por ejemplo. Entonces, pues hay que leer de cuáles son las empresas de tu tipo o no, distintas, que han hecho la diferencia y qué es lo que hacen que logren esa diferencia, ¿no? Porque si volvemos a esta conexión histórica, pues Lincoln era conocido por recibir a soldados rasos y ciudadanos ordinarios en la Casa Blanca y dedicaba horas semanales a audiencias públicas donde cualquiera podía hablar con el presidente, no como nuestras tempraneras en este momento del, del país, ¿no? De nuestro gran país. Entonces, pues llegamos al momento de la acción. Creo que es mucha información. Escucha este episodio todas las veces que sean necesarias para que te sume valor, para que te cuestiones, para que tengas un plan de carácter. Y el ejercicio vivo que quiero compartirte el día de hoy es que en este momento de llegar a la acción, quiero ser muy directa contigo. Si escuchaste todo lo anterior, el episodio anterior hoy, y quedaste igual, pues no sirvió de nada. El conocimiento sin decisión es entretenimiento. Y caro, por cierto, ¿no? Porque el título de mi libro, como ya te había comentado, que estoy terminando, se llama Darse cuenta no basta, y es exactamente aplicable aquí. Puedes saber todo sobre el carácter, conocer a Lincoln, leer a Maxwell, entender la neurociencia y seguir igual. Ay, sí, porque el carácter no se forma con información, se forma con práctica deliberada. Entonces, voy a darte ahora, compartir contigo un ejercicio que puedes hacer hoy, no mañana, no postergues, hoy, eh, no porque vayas a tener tiempo, sino porque te vas a dar el tiempo. Y vamos a hacer un inventario de carácter. Son 20 minutos, no más. Te lo aseguro, te los mereces. Digo, regálatelos en este afán de convertirte en una mejor versión de ti cada episodio con nosotros. Y bueno, para este ejercicio necesitas, como yo lo he recomendado siempre, el papel y la pluma, ¿no? O incluso tu celular. Digo, no me encanta, pero en tu celular, en notas, en tu tablet, en lo que traigas a la mano, nada más. Lo ideal es que sin pantallas, sin interrupciones, que el celular no funcione si lo vas a usar. Este ejercicio viene adaptado del método de autoevaluación de Maxwell y el proceso de análisis de consistencia de Stephen Covey, que también te lo recomiendo muchísimo y es un icono en mi trabajo, ellos dos. Este inventario de carácter, pues lo primero que nos lleva estos primeros 10 minutitos es que respondas estas preguntas por escrito y es tu diagnóstico honesto, es sin pensar demasiado. Así ahorita mientras que me estás escuchando, escucha la primera pregunta, ponle pausa, contéstala y la primera respuesta es siempre la más honesta. O sea, sin pensarlo, lo que venga a tu mente, piensa en la última vez que enfrentaste presión real en tu negocio. Esa es la número 1. Solo son 5, no te asustes. Ponme pausa cada vez que termine la pregunta y respóndela con lo primero que se venga a tu mente. En la última vez que enfrentaste presión real en tu negocio, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Erupción, congelación o respuesta responsiva? Número 2. De los 5 momentos de presión reveladora que ya te compartí, ¿cuál es el que más te incomoda escuchar? Que dijiste, oye, eso que, claro, vivimos en México, ay, todo el mundo lo hace. Ese es probablemente el que más trabajo requieres. Incluso puede ser el que te cuesta reconocer. Entonces, por eso te invito a que escuches el episodio las veces que sea necesario. Regrésalo o escúchalo con alguien y compártanlo. ¿Cuál es el que más te incomoda? Número 3. Completa la frase. Cuando el negocio va mal, yo tiendo a... No lo pongas bonito, no lo maquilles, sin censura, sin versión bonita.
Cuando el negocio va mal, yo tiendo a, y esto es íntimo, esto es personal y lo vas a compartir ojalá con alguien, si no, sabes que me puedes buscar. Qué importante es tener amigos empresarios como tú o emprendedores que te den retroalimentación. Número 4. Nombra a una persona en tu empresa o en tu vida que te vería con claridad en un momento de presión. Escribe su nombre, de la empresa o de en tu vida. ¿Qué diría esa persona de tu carácter bajo presión? Turu, turu, turu. Y número 5, de las 4 dimensiones del carácter, consistencia, responsabilidad, valor y humildad, de estas 4 dimensiones del carácter, ¿en cuál eres más fuerte? ¿En cuál eres más débil? Ahí es donde está el trabajo. Y pide ayuda, que para eso estamos. Consistencia, responsabilidad, valor, humildad. Estos 10 minutitos de responder estas preguntas de manera honesta y lo primero que se te viene a la mente, que generalmente es lo más honesto, nos va a llevar al compromiso de carácter. Entonces, elige una cosa, no 2, no 3, una sola. El carácter no se construye en una sola sesión de reflexión. Se construye en un hábito a la vez, hábitos. Entonces, este compromiso de carácter es por el libro de Hábitos Atómicos del 2018, que ganó todos los premios y que es increíble, demostró que el 1% de mejora diaria produce un resultado 37 veces mayor al cabo de un año. Entonces imagínate, te estoy invitando a que tengas conciencia. Si no has leído el libro de Hábitos Atómicos, por favor, súper léelo, súper escúchalo, está en todas las versiones y aplícalo a tu carácter. No necesitas una transformación radical, necesitas una práctica pequeña, diaria, consistente. No que dependas si estás contento, cansado, enojado, te peleaste, ganaste, no ganaste, es lunes, es viernes, no. Pequeña y consistente. Ejemplos concretos: si tu debilidad es la honestidad bajo presión, comprométete a tener una conversación difícil esta semana que has estado postergando. Con quien tú quieras, ni siquiera tendría que ser como de la empresa. Sería lo ideal, evidentemente. Sin embargo, comprométete a tener una conversación que para ti es difícil, que has estado posponiendo, postergando. Si tu debilidad es la humildad, por ejemplo, esta semana pide retroalimentación genuina a una persona de tu equipo que nunca te la ha dado, ¿no? Esa persona que ya sabes que te quiere decir la verdad, pero no se anima por miedo a represalias. Por supuesto, no tomes las cosas personal, solo escucha el feedback, solo ten la humildad de escuchar la retroalimentación. Y número 3, si tu debilidad es la responsabilidad, pues la próxima vez que algo salga mal, antes de explicar qué falló desde afuera, escribe en un papel tu parte en ese resultado. Y ojo, en un papel, o sea, no estoy diciendo evidencíate, habla con toda la empresa, no. Toma responsabilidad tú contigo. Explica qué falló desde afuera y escribe en papel tu parte en ese resultado, es decir, reconócelo. Y entonces después vas a escribir esto: mi compromiso de carácter. Acuérdate que el carácter no se proclama, se practica todos los días, un día a la vez, como yo digo. En las decisiones que nadie ve, ahí es donde se ve tu carácter. En los momentos que no tienen aplausos, ahí es donde está tu integridad de carácter. Entonces vas a escribir un cuadrito que diga: mi compromiso de carácter. La dimensión de carácter en la que necesito trabajar es el hábito específico que voy a practicar esta semana es la persona a quien le digo esto para que me acompañe es en 30 días verificaré si lo cumplí y pones la fecha dentro de 30 días. No importa el día, la hora o el rinconcito del planeta en el que me estés escuchando o viendo, cuenta 30 días y pon ahí la fecha. Verificaré si lo cumplí. Mi dimensión de carácter, mi hábito específico y la persona a quien le digo esto para que me acompañe. Puede ser personal o si no, también búscame coaching ontológico, estrategia, liderazgo, soft skills, todo lo que podamos ayudarte, aquí estamos para eso. Entonces, en estos momentos, pues es tu momento, es esta reflexión final, esta llamada a la acción y hacer la diferencia. Nosotros hemos llegado al final de este episodio. Una vez más, gracias, gracias, gracias por compartir tu energía con la mía. Y quiero cerrar con algo que no es dato, ni caso, ni estadística.
Quiero cerrar con una verdad que llevo más de 20 años viendo en los ojos de las personas con las que he trabajado. Gracias por eso. Y dice, el negocio que construyes refleja el carácter que tienes. Siempre, sin excepciones. Y aquí se aplica el siempre. Entonces, pues que el carácter que tienes construya un negocio fantástico, exitoso. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, el producto más innovador, el corazón más grande, el equipo más capacitado. Si el carácter de ti como líder tiene fisuras, esas fisuras aparecerán, más temprano que tarde. Y especialmente cuando la presión llegue. Y la presión siempre llega. Entonces, Lincoln no eligió gobernar durante una guerra civil. Churchill no eligió gobernar cuando Europa ya estaba en manos de Hitler. Tú no elegiste la pandemia, ni las tasas de intereses, ni la competencia que apareció de la nada. Pero sí eligieron, y tú eliges quién ser en medio de todo eso. Tú eliges quién quieres ser en medio de todo eso. John Maxwell dijo algo que he citado miles de veces en mis consultorios, en mis talleres, cursos, que hoy quiero dejar grabado en ti. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Entonces, todos los días, un día a la vez, diariamente, no en el momento de la gran decisión, antes de la gran decisión. En la decisión pequeña de hoy, en la conversación incómoda que decides tener esta tarde, en la verdad que decides decir cuando la mentira sería más cómoda. Eso es liderazgo con carácter. Gracias por estar aquí, por escuchar, por pensar, por reflexionar. Soy Vero Rodríguez, nos vemos en el próximo episodio. Y mientras tanto, recuerda, darse cuenta no basta, hay que actuar y hoy es el primer día del resto de tu vida, así que a vivir. Hasta pronto, gracias, bye bye. Radio Pyme presentó Liderazgo con Carácter.